cuando las brujas volaban. En la Edad Media se decía que las brujas podían volar por los poderes que les había otorgado el demonio. En realidad, todo indica que ese efecto de volar no estaba dado precisamente por su pacto con el diablo, sino porque usaban en llamado un ungüento de brujas. Una bruja en la Edad Media era aquella mujer que supuestamente tenía un pacto con el demonio, el cual le había otorgado ciertos poderes. En especial se dice que podía volar por las noches para reunirse con otras brujas y adorar al demonio. Sí, una aquelarre. Comían niños, bailaban desnudas y hacían orgías. También se dice que tenían conocimiento sobre herbolaria, y algunas de ellas podían transformarse en animales. Se dice que para volar, las brujas usaban un ungüento preparado con determinadas plantas, las cuales básicamente tienen efecto alucinógenos. ¿De qué plantas estaba hecho ese ungüento? Aunque hay varias recetas para volar, básicamente usaban 3 plantas: la famosa mandrágora, el beleño y la veladona. Juntas formaban la tríada de las brujas. Vamos a ver un poco de cada una de ellas. La mandrágora es tal vez la más popular y a la cual se le han atribuido un mayor y sin número cantidad de propiedades y poderes. Se sabe que era ocupada desde los egipcios. Es una planta muy llamativa por su raíz, que en algunos casos se asemeja a una figura humana. Básicamente provoca efectos somníferos y alucinógenos. Se ha usado como anestésicos y para fines mágicos, como para atraer el amor, la fortuna e incluso para hacerse invisible y para encontrar tesoros. Es altamente tóxica. El beleño. Su consumo provoca una sensación de presión en la cabeza y los párpados se sienten muy pesados. Se disminuye la visión, los objetos se distorsionan y se presentan extrañas alucinaciones. Se entra en un estado de somnolencia que termina en una especie de borrachera. La simple inhalación del humo puede causar sensación de ligereza y de vuelo. Al igual que la mandrágora, es muy tóxica y es mortal. La veladona se destaca por producir excitación psíquica, acompañada de alucinaciones, visión borrosa y gran ligereza. La persona pierde el control y la facultad de hablar con normalidad. Sufre de euforia, risas, deseos de bailar y aumenta su apetito sexual. El envenenamiento de belladona es una de las más letales, ya que aunque se use en dosis bajas se puede causar la muerte. Como dato, sabemos que estas 3 plantas contienen los siguientes agentes tóxicos: antropomina, iosiamina y escopolamina, siendo esta última la causante de las alucinaciones. Otra de las plantas favoritas de las brujas fue el estramonio, la cual puede llegar a causar desvaríos temporales o incluso hasta locura permanente. Produce modificación en la conciencia y de la percepción, que puede ser tan extrema que haya una pérdida total del contacto con la realidad. En pequeñas dosis produce vértigos, somnolencia, disturbios de la visión y disminución de la fuerza muscular. En dosis elevada, la cara sufre de una especie de parálisis, la boca se reseca, el pulso se vuelve irregular y vienen las alucinaciones. Es potencialmente mortal, por algo le han dado el nombre de higuera del infierno, berenjena del diablo, hierba de brujos. Otras de las plantas usadas en combinación con las anteriores son el opio y el acónito. En general, estas plantas llevaban a las brujas a entrar en trance, provocando alucinaciones que se consideran completamente reales. Tenían la clara sensación de volar, de visitar otros lugares, estar con personas, asistir a orgías e incluso tener visiones terroríficas. Y a todo esto, ¿cómo se preparaba el famoso ungüento?
Las pomadas eran preparadas principalmente con la grasa de cerdo, aunque se especula que también ocupaban grasa de niños que habían nacido muertos, lo cual tal vez fuera algo poco probable. En el caso de que se usara una grasa dura, primero se fundía a baño María, se removían lentamente y se dejaba enfriar. Al parecer las plantas eran trituradas en un polvo muy fino y se combinaban con las grasas. ¿Cómo se usaba? En un relato presente en un juicio de la Inquisición, una mujer llamada María de Jurreteguía, acusada de brujería, explicaba que el aprendiz de brujería, para ir al aquelarre, era untado con un agua verdinegra y hedionda, unas 2 o 3 horas antes de la medianoche. María dice que las zonas donde le embadurnaban eran las manos, sienes, pechos, partes vergonzosas y plantas de los pies. Luego salía por las puertas o ventanas que les abría al demonio. Como podemos notar, estos preparados eran untados en las zonas donde la piel es más fina para facilitar la rápida absorción de los principios tóxicos. Las axilas, ingles, la frente. Sin embargo, para tener una absorción más rápida y con efectos más intensos, se podía untar la pomada en la zona vaginal. Y aquí viene una parte interesante. Hay quienes afirman que para aplicar en la zona vaginal la famosa pomada usaban una escoba, y que para eso que se decía que las brujas llegaban a los aquelarres montadas en escobas. En una investigación abierta, en 1324, por presunta brujería, se informó que al revisar el armario de la inculpada se encontró un tubo con ungüento, con el cual engrasaba el bastón, sobre el cual posteriormente cabalgaba. Hay algo que confesar, que esta parte se ha hecho bastante rara, porque seguro las escobas no eran algo ni incómodo ni higiénico, sobre todo para untarse pomada, además de que seguro causaba algún tipo de infección, pero según algunos investigadores, ese mismo sufrimiento provocado por el contacto con el palo de la escoba y la absorción del ungüento reafirmaría la idea de estar copulando con el demonio. Aunque también se pone uno a pensar que si eran lo suficientemente arriesgadas para usar plantas potencialmente venenosas, no se cree que hubiesen tenido mayor problema por usar una escoba o cualquier otro artefacto exótico como aplicador. Ahora bien, hay muy pocas evidencias físicas sobre el uso de estas plantas, ya que casi todas las acusaciones de brujería y el uso del famoso ungüento solo era por medio de los testigos que decían haber visto a algunas mujeres usarlo. Solo hay pocos casos, como el de Zugarramurdi en 1610, donde se dice que descubrieron 22 ollas y una serie de polvos y cocciones elaborados a partir de plantas, grasas, cenizas, sapos, etc., que decían servían para desplazarse por el aire y acudir a las reuniones brujeriles montadas en la escoba o bien en los lomos de un animal, especialmente del lobo. Sin embargo, tal vez la evidencia que encontraron no tenía precisamente que ver con la brujería y solo se trataba de plantas para curar. No se sabe. Al final sí volaban. Aunque las brujas aseguraban que sí lo hacían, todo indica que se debe al efecto de las plantas. Se cuenta la historia de una bruja florentina que fue sorprendida cuando se disponía a ir al aquelarre, por lo que fue atada a la cama y vigilada toda la noche. Al despertar afirmó que había asistido a una orgía demoníaca que describió detalladamente. Sin embargo, jamás salió del cuarto donde estuvo atada. Experimentos con los ungüentos de brujas. Pues bien, un historiador y ocultista alemán, el doctor Kiswer, preparó un ungüento de brujas alrededor del año de 1895, basándose en una receta de John Baptista Porta, que dicho sea de paso,
es el autor del libro Magia Natural, el cual fue publicado por primera vez en Nápoles en el año de 1558. Se dice que se frotó la preparación en varias partes del cuerpo y tuvo la sensación de volar en una especie de tornado. Se dice que durmió profundamente y las siguientes noches tuvo otros sueños muy intensos de trenes rápidos y paisajes maravillosos. Varias veces soñó que se encontraba en una montaña elevada y hablaba con la gente del valle, aunque no tuvo visiones demoníacas. Sin embargo, parece que no le fue tan bien al ocultista, pues se reporta que posteriormente murió experimentando con el beleño negro. En el libro Medicina Verde, la búsqueda de las plantas que curan, se menciona que un profesor alemán, Will Erich Perker, hizo lo mismo partiendo de una fórmula del siglo XVII, donde incluía la beladona, beleño y estremonio. Junto con un grupo de voluntarios, dijo que se aplicó la pomada en zonas sensibles, como las axilas o la frente. Su informe sostiene que tuvieron un sueño de 24 horas, donde soñaban con carreras salvajes, frenéticos bailes y otras aventuras horripilantes del tipo de las orgías medievales. Finalmente, un experimento llevado a cabo hacia la mitad de los años 50 del siglo XX por Schwenk resulta bastante interesante. En este caso, no se trata de un ungüento, sino del humo de las semillas del beleño. Los alcaloides de esta planta producen en él un intoxicamiento, una sensación de gran ligereza y prácticamente de vuelo. Schwenk relata que tuvo mareos, temblores y que sentía que los pies le pesaban menos, hasta que sintió que las partes de su cuerpo se separaban. Además sentía que la cabeza se le hacía grande, por lo que entró en un momento de pánico, pues pensaba que verdaderamente su cuerpo se estaba partiendo. Mientras tanto, sentía que volaba y que su cuerpo se disolvía. También experimentó visiones. Veía rebaños de bestias, humaderas de vapor y ríos de metal fundido. Al final, ¿ustedes qué opinan? ¿Las brujas volaban? ¿Y tú, ya encontraste el sabor del miedo? Relato narrado por Alex Fénix.